A ver, una pregunta. ¿Cómo se puede organizar todo el conocimiento humano? Parece una tarea titánica, ¿verdad? Pues bien, en pleno siglo XIV, un pensador, Ibn Khaldun, se enfrentó a esta misma cuestión y, la verdad, creó un sistema de una claridad asombrosa. Vamos a meternos de lleno a desgranar su influyente división de las ciencias. Y para ello, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a conocer un poco a Ibn Khaldun y su idea del saber. Después nos meteremos con su gran división, la de los dos tipos de ciencia. A partir de ahí, profundizaremos en las 4 ciencias filosóficas que él propone y, para terminar, veremos por qué todo este esquema sigue siendo tan importante hoy en día. Pues empezamos por el principio. Ibn Khaldun y su visión del conocimiento. Y es que él funciona como un auténtico puente entre tradiciones. Ojo, no hablamos solo de un filósofo más, no. Fue una figura absolutamente clave, alguien que supo conectar dos mundos. Por un lado, la teología islámica, y por otro, todo ese inmenso legado del pensamiento filosófico de la antigüedad. Y la fuente de todo esto la encontramos en su gran obra maestra, la Muqaddema. En este libro, Ibn Khaldun no se limitó a escribir sobre historia o sociología, que ya sería mucho, no, él se propuso una tarea muchísimo más ambiciosa: crear nada menos que un marco para describir y organizar cada campo del saber humano que se conocía en su tiempo. Una barbaridad. Claro, esto nos lleva directamente al núcleo de su sistema, su división fundamental del conocimiento. Y es aquí donde él hace la primera distinción, la más importante de todas, la que va a sentar las bases para todo lo que viene después. Es, de verdad, un movimiento intelectual absolutamente decisivo. Y la distinción es en el fondo muy clara. Por un lado tenemos lo que él llama las ciencias religiosas. Estas se basan, lógicamente, en el Corán y en la tradición profética, y por tanto son específicas de la comunidad musulmana. Y por otro lado están las ciencias racionales. ¿En qué se basan estas? Pues en la reflexión humana, en la razón, y por eso mismo son universales, válidas para todas las civilizaciones. La división, como se ve, es nítida y fundamental. Pero fíjate, lo más interesante es cómo lo define él con sus propias palabras. Dice: las ciencias racionales no son algo propio de una sola comunidad, sino que el estudio de ellas se da en todas las comunidades. Estas ciencias se llaman ciencias filosóficas y filosofía. Esto es una afirmación potentísima. Lo que está diciendo es que el conocimiento universal, ese que es accesible a cualquier persona a través de la razón, es la filosofía. Así sin más. Muy bien, pues si esas ciencias racionales son la filosofía, vamos a profundizar en ellas, en lo que él consideraba los grandes pilares del pensamiento racional. Una vez que ha hecho esta identificación tan potente, Ibn Khaldun pasa a descomponer la filosofía en sus disciplinas principales. Y para él, todo este campo del saber racional se organiza fundamentalmente en 4 grandes ramas. El número 4. Un número clave que va a estructurar todo lo que vamos a ver a continuación. Y aquí las tenemos. Son la lógica, la física, la metafísica y las matemáticas. Este es, por así decirlo, el esqueleto de todo su sistema de conocimiento racional. Vamos a verlas una por una, claro. Empezamos con la primera, la lógica. Para Ibn Khaldun, esta es la ciencia que nos proporciona las reglas para pensar bien, para razonar de forma sólida y, muy importante, para proteger la mente del error. Ojo, que no es una ciencia más. Para él es el instrumento, la herramienta fundamental y necesaria para poder enfrentarse a todas las demás. De hecho, él mismo deja su propósito clarísimo. La lógica sirve para, y cito, discernir lo falso de lo correcto y comprobar la verdad en las cosas con la mayor precisión del pensamiento. Es decir, es una herramienta súper práctica, un método para alcanzar la verdad. Vale, ya tenemos la herramienta, la lógica. Ahora, ¿qué hacemos? Pues estudiar el mundo. Y aquí entra la segunda ciencia, la física. Para Ibn Khaldun, la física es sencillamente el estudio de todo lo que es sensible, de todo aquello que podemos percibir con nuestros sentidos, o sea, el mundo material, en toda su extensión. Y el alcance que le da es de verdad enorme. La física para él abarca desde los elementos más básicos que nos rodean, pensemos en minerales, plantas, animales, hasta los cuerpos celestes y sus movimientos. Y aquí viene algo curioso, incluso incluye el estudio del alma. Pero cuidado, de una forma muy concreta. La estudia como el principio que causa el movimiento en los seres vivos. Muy interesante. La tercera ciencia da un salto y nos lleva más allá de lo tangible. Hablamos de la metafísica. Si la física estudiaba el mundo material, la metafísica se ocupa de lo que está precisamente más allá de lo físico.
Su objeto de estudio son los seres espirituales, los primeros principios de la existencia, vamos, que se mete de lleno con las preguntas más abstractas y fundamentales sobre qué es el ser. Y con esto llegamos a la cuarta y última de estas grandes ciencias filosóficas, las matemáticas. Y la verdad es que la define de una manera genial, muy directa y elegante. Para él son, simplemente, el estudio de las cantidades. Pero claro, no se queda solo en esa definición tan general. Dentro de las matemáticas, él distingue varias subdivisiones. Por ejemplo, por un lado está la geometría, que se encarga de estudiar las magnitudes, lo que son las líneas, las superficies, los cuerpos. Y por otro lado, la aritmética, que se ocupa de las cantidades discontinuas, es decir, de los números. Una organización, la verdad, muy clásica, pero a la vez muy potente. Bueno, pues ya hemos recorrido todo su sistema. Pero la pregunta clave ahora es, vale, ¿y por qué es tan relevante todo esto? Vamos a ver por qué su esquema es tan importante, por qué una clasificación pensada en el siglo XIV sigue siendo fundamental para entender la historia de las ideas. Vamos a resumirlo en los puntos clave. Lo esencial. Primero, Ibn Khaldun hace una separación tajante, clarísima, entre las ciencias religiosas, que son particulares de una tradición, y las ciencias filosóficas, que son universales. Segundo punto importante. Su estructura no sale de la nada, sino que bebe directamente de la tradición aristotélica, aunque la adapta. Y tercero, nos deja un mapa del conocimiento racional organizado en esos 4 pilares sólidos: lógica, física, metafísica y matemáticas. Es un auténtico mapa del saber que tuvo una influencia brutal durante siglos. Y todo esto nos deja con una reflexión final para pensar. El gran proyecto de Ibn Khaldun fue, al final, trazar un mapa de todo el conocimiento de su época. La pregunta que queda en el aire, y es fascinante, es: si tuviéramos que hacer eso mismo hoy, si se tuviera que crear un sistema para organizar todo el conocimiento humano actual, con todo lo que sabemos, ¿cuáles serían las categorías principales? Ahí queda eso.